Bendiciones de parte del Señor. Este es el ministerio Jesucristo la Piedra Viva y quien le habla es el evangelista Elías Álvarez. Saludos y bienvenidos al 2025. Este 2025 va a ser súper especial. No es por misticismo ni por nada, sino es que es un año donde varias cosas van a estar pasando a la misma vez. Y mientras yo estaba orando a Dios acerca del tema de lo que vamos a hablar del tema desiertos. Este tema va a ser de mucha edificación y usted va a poder identificar cosas que antes no podía identificar y poder ver cosas que no podía ver para saber cómo caminar. Y Dios me decía, explícale acerca de eso, de desiertos, porque es a prisa. Hay cosas que van a pasar a prisa y tenemos que estar apercibidos y puestos en orden para poder vencer. Yo quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 4 y quiero empezar con Mateo capítulo 4. Está hablando acerca de Jesús, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, y rápido que es bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo cae sobre él. El Padre habla y dice, este es mi Hijo amado, en cual tengo contentamiento. Y rápido de ahí, cualquiera diría, si lo ungieron, va a meter manos rápido. Mira lo que dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No voy a hablar acerca de las tentaciones, voy a hablar acerca de que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús estuvo allí ayunando 40 días. El enemigo lo tienta, vienen ángeles después y le traen comida y lo sustenta. Y entonces él empieza el ministerio delante de los hombres. Su ministerio empezó desde que él nació. Pero delante de los hombres, ahí es que empieza el ministerio, él teniendo 30 años. 30 años porque en el pueblo de Israel, un hombre ya hecho y derecho, a los 30 tiene la capacidad de poder ser rabino y tiene el respeto del pueblo por ciertas leyes que ellos tienen, etcétera, etcétera. Lo mismo Juan el Bautista empezó su ministerio a los 30 años también. Dios lleva a Jesús al desierto. Y yo quiero que nos pongamos a pensar un momento en esto. Él es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús nace en un pesebre. Jesús no nace en una casa, no nace en un palacio. Jesús nace en un pesebre. Incomodidades para los papás. Nace en una casa de un carpintero, que no es tampoco una casa donde tienen mucho dinero, pero no se olviden que Dios proveyó cuando vinieron los magos del oriente y le trajeron oro, incienso y mirra. Dios costeó la crianza de su hijo aquí en la tierra. Pero la vida de Jesús sigue siendo probada en todo. Él es bautizado y lo llevan al desierto para que sea tentado. Yo me he hecho esta pregunta muchas veces. ¿Por qué nosotros los cristianos la tenemos difícil en esta tierra? ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué es que nos señalan? ¿Por qué es que nos tiran tierra? ¿Y por qué es que a veces las cosas, se ponen bien difíciles? ¿Por qué? Jesús más adelante contesta esta pregunta y Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Y me quiero detener un momento ahí para poder explicar esto. Si Dios le diera a los hijos de Él todas las cosas que este mundo ofrece y los acomoda a los tiempos donde viven, con todas las cosas que desean sus ojos, entonces Dios no está criando hijos de Dios, del reino de los cielos, sino Él está criando gente que adoran el mundo. Vamos a establecerlo. Si Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, entonces
Dios quiere que nosotros tengamos la mentalidad del reino de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos también esa forma de ser del cielo y nos movamos conforme al cielo. Si nos acomodamos aquí, no queremos saber nada del cielo, no queremos saber nada de ¿para qué? ¿Para qué? Eso es un problema. Dios no te incomoda. Hijo de Dios, Dios no te incomoda. Dios quiere darte forma, la forma que Él tiene en el cielo. Y yo quiero que, si lo quieres poner en palabras humanas, te tengo que tratar como un extraterrestre. Sí, porque tu parte espiritual no viene de este mundo, viene de fuera de la tierra. Son las necesidades que tiene tu espíritu. Este mundo no las sacia. La sacia de donde tú vienes, tu origen. So viene Dios, a través de su Espíritu Santo, lleva a Jesús al desierto. El desierto, en este caso, es un lugar que no es habitado. Usted va a tener dos diferentes formas de desierto. Una es el desierto como nosotros lo conocemos, desierto del Sahara. Si usted va a Estados Unidos, Arizona tiene desiertos. En Texas hay algunos desiertos. En África hay otros desiertos. Está el de Sahara, pero hay otros desiertos también. Y en Asia Menor, donde está Israel, Jordania, hay algunos lugares que hay desiertos, son diferentes desiertos. El desierto del Sahara no es habitable, es arena, no tiene árboles, no tiene nada. Pero a Jesús Dios lo envía al desierto, y la palabra que se utiliza en este punto como desierto es lugar donde hay vegetación, donde pueden haber animales, pero no hay seres humanos. ¿Ok? Y esto es bien importante. Yo quiero que usted vaya viendo ciertos puntos acerca de lo que es un desierto y lo que es el trato de Dios para con nosotros. El Espíritu lo envía al desierto. Yo quiero que usted vaya viendo esto. ¿Quién envía a Jesús al desierto? El Espíritu. Cuando Dios habla con Moisés, le dice a Moisés, desde la zarza ardiente, le dice, dile al faraón que vaya, que suelte a mi pueblo y lo deje ir 3 días al desierto. Y los vas a traer a este monte para que me adoren. Y Dios quería sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo al desierto. Si usted se pone a pensar humanamente, ¿para qué ir al desierto si son incomodidades? Mejor déjame donde está la civilización, déjame donde hay comida, déjame donde hay ríos, déjame donde hay abundancia. ¿Por qué Dios quiere sacar al pueblo y llevarlo al desierto? Porque para tú poder encontrarte con Dios, no pueden haber distracciones en el medio. Y usted va a ver que este tema lo voy a tocar un poco fuerte, un poco directo. Y es porque Dios me dijo, tienes que tocarlo así, tienes que tocarlo directo, porque el tiempo apremia. Si usted está en un lugar donde hay fiestas, en un lugar donde hay abundancia, en un lugar donde no hay necesidades, usted está relajado, usted está calmado y usted no se esfuerza. Si Dios se te revela en la abundancia, tú no ves la necesidad por qué prestarle mucha atención. Si Dios se te revela las realidades del hombre, que la realidad del hombre es que no importa cuánto tú poseas, no importa cuánto dinero tú tengas, tú estás vacío por dentro. Porque el hombre interior es creado por Dios al punto de que todas las cosas en el planeta fueron creadas de materia del planeta. Las aves salieron del agua, los peces salieron del agua, fueron creados en el agua.
los animales, los cuadrúpedos, los que se arrastran, todos fueron sacados de la tierra. Y cada uno de ellos, si tú lo sacas de su hábitat, se muere. Usted saca al pez del agua, se murió. Usted agarra a un pájaro que está acostumbrado a volar y usted lo encierra en una jaula, se enferma, se atrofia. Usted agarra a un ser humano, usted agarra a una planta o a un animal, lo mete debajo del agua, se muere. ¿Por qué? Porque cada cosa depende y vive de donde se saca. El ser humano, cuando Dios lo hace, el cuerpo lo hace de la tierra. Pero el espíritu del hombre sale de Dios. Por lo tanto, usted saca al pez del agua y el pez se muere. Usted saca el animal de la tierra y el animal se muere. Usted saca al ave del planeta y el ave muere. Usted saca a Dios de la existencia del hombre y el hombre muere. Por eso es que cuando Adán peca, Dios dijo: cuando tú comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir. Y la muerte que está hablando es ausencia de Dios. Por eso es que hay muchas personas que están ahora mismo en este mundo caminando vacíos. Tienen carro, tienen casa, tienen dinero, tienen negocio, tienen familia y están vacíos. Porque de donde sale su espíritu ya no hay conexión. Hay gente que lo tiene todo, hablando materialmente, y por dentro se están muriendo en vida. Porque el aliento de vida que Dios sopló en la nariz de Adán fue alma y espíritu. Y toda alma le pertenece a Dios y todo espíritu le pertenece a Dios. Sin Él nosotros somos nada. Por eso es que cada civilización y cada etnia indígena, cada país, cada imperio, siempre tiene una inclinación a buscar algo espiritual porque están buscando lo que no pueden accesar. Solamente lo consiguen a través de Jesús. Jesús dijo: nadie llega al Padre si no es a través de mí. Ese acceso hacia el dador de la vida, hacia el que da el aliento de vida, hacia el que da el principio de las cosas, el principio de todo, ese acceso solamente se consigue a través de Jesús. Y Jesús, Padre, el Espíritu Santo, cuando va a bregar con los hombres, lo quiere hacer bajo sus propias reglas y su reino, no bajo las reglas de los hombres y el reino de los hombres. Yo quiero que usted vaya viendo esto. Siempre que el hombre se manifiesta, va en contra de Dios. Por lo tanto, Dios le dice a Moisés, le va a decir al faraón que deje ir a mi pueblo al desierto 3 días para que me adoren. Porque en el desierto no hay un Walgreens, no hay un CVS, no hay un McDonald's, Kentucky, un mall, unas tiendas por departamento, no hay ni los food trucks en que tú te puedes agarrar, no hay nada. Tienes que depender de Dios. Y entonces la realidad de Dios es tangible. Cuando sabemos que, y estudiamos esto, vienen las 10 plagas, el emperador, el faraón, no quería dejar ir al pueblo hasta la 10ª plaga, que muere su primogénito, y le dijo: váyanse. Pasan el Mar Rojo y llegan frente al monte de Dios, el Sinaí. En ese tiempo, ellos tuvieron varias situaciones. No había agua suficiente,
no había comida suficiente y no había entretenimiento. Bueno, al punto que le dijeron a Moisés, mejor nos volvemos para atrás porque anhelamos las cebollas de Egipto. Que yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero si usted va al supermercado, a veces venden los paquetes de 5 cebollas o 6 cebollas por 99 centavos o 1 y pico. Eso no vale nada. Pero en el desierto no habían cebolla. Y si no habían cebolla, no habían pimiento. Y si no habían pimiento, no habían papa. No había arroz, no había habichuela, no había pasta, no había un montón de cosas que había en el desierto. El maná que caía del cielo. Ellos dependían de Dios. ¿A qué te estoy llevando? Este año, hay muchas personas que están teniendo la oportunidad de poder estar a solas con Dios. Pero estar a solas con Dios a veces parece que es entrando en un desierto. Un desierto de incomodidades. Algunos quizás dijeron, perdí el trabajo. Perdí el trabajo. O perdí el matrimonio, o perdí a mis hijos. O la cosa se apretó, enterré a un familiar, papá, mamá. Empiezo el año y me siento solo, sola. Dios mío, ¿dónde tú estás? Yo quiero que tú entiendas esto. El que te entra al desierto es Dios, no es Satanás. No es el enemigo de las almas, es Dios. Hay algo que el ser humano tiene por su existencia. El ser humano no quiere sufrir, no quiere llorar, no quiere sentirse incómodo, no quiere sentirse mal. Son todas las cosas que ellos juzgan como negativas, tratan de que no lleguen a su vida. Pero yo me asombro porque a veces definimos estas cosas mal. Las cosas negativas, vamos a hablar así por encima, las cosas negativas nos llevan a valorar las cosas buenas. Y las cosas mejores que vienen. Por ejemplo, sale un nene, tiene 5 añitos o 6 añitos y se le cae un diente. Perdió un diente. Y a veces la experiencia de que te arranquen un diente no es agradable. Lo hagan amarrando un cordón a la puerta. O yo vi una gente que le amarró un cordón al diente y después un carrito control remoto y echaron a coger el carrito control remoto y el nene no le dolió el alón, le dolió el saber de que el carrito iba a dar y él no sabía qué iba a pasar. Pero esos dolores y esas incomodidades son para que salgan dientes permanentes. Habrán cosas que Dios ha quitado en tu vida que son momentáneas para dártelas permanentes. En el desierto tú las encuentras así. Y yo quiero que tú puedas quizás cambiar tu forma de pensar y tú puedas entender que los desiertos, cuando Dios te entra en los desiertos, va a ser el mejor momento de tu vida para ser transformado. Y yo quiero que en vez de correr del desierto, lo cual no se puede, si Dios te pone, no se puede, abraces el desierto y digas, aquí estoy, Señor. Yo quiero aprender, yo quiero encontrarme contigo, que tú me dejes saber, me dejes entender y me des forma.
Jesús, cuando el Espíritu Santo lo lleva al desierto con un propósito, para ser tentado por Satanás. Yo quiero que usted entienda esto, su primer acto en el ministerio de él, después que lo bautizan, su primer acto es él enfrentarse al engañador que engañó a Adán y a Eva. Con una treta o con un engaño o con una prueba maliciosa parecida a la que la serpiente le hizo a Eva. Lo lleva al desierto porque el primer Adán falla. El primer Adán no pasa la prueba. Pero el segundo Adán, sin ningún problema, la pasa. Antes de Jesús predicarle a los hombres, venció a Satanás. Yo quiero que usted vaya viendo esto. Voy a explicar de esta forma. Antes de que Jesús viniera a libertar a los cautivos, antes de que viniera a hacer la luz en medio de las tinieblas, porque Isaías decía, a los que habitan en tal y tal tierra, que habitan en tinieblas, verán gran luz. Antes de hacer todas esas cosas, Jesús viene, entra al desierto y se encarga de vencer a Satanás. En donde falló Adán, Jesús no falló. Yo quiero que usted vaya entendiendo. Se cumple Génesis 3:15. Lo que podía ser la simiente del enemigo era simplemente morderlo en el talón, en el calcañar, y Jesús le aplasta la cabeza. Qué interesante que el desierto lleva a Jesús a una victoria suprema. Qué interesante. Entonces los desiertos son agradables, los desiertos dan forma, los desiertos te llevan más allá, los desiertos te dejan conocer cosas que tú no conocías y te llevan a la victoria, sí. Cuando yo aprendí esto, yo abracé y abrazo los desiertos que Dios pone en mi vida, porque son los que me hacen crecer. Y Jesús, cuando vence a Satanás, le dice, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice, y Satanás se fue de él. Lo hemos leído, y lo digo por encima, en Juan, creo que es Juan capítulo 20, cuando Jesús resucita, le dice a los discípulos, como el Padre me envió, así también yo os envío. Qué bonito sería si nosotros podemos entender a capacidad lo que es como el Padre me envió, así yo los envío. Es que nosotros podamos entender de que toda persona que empieza o tiene un llamamiento de un ministerio, para el desierto es que va. Sería espectacular poder enseñar y llevar a la gente a que puedan ver esto tangible. Jesús dijo, ¿cómo me envió el Padre? Como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. Yo no sé quién fue el que salió con la brillante idea de reprender al enemigo cuando Dios te mete al desierto. No sé. Y le voy a explicar por qué. Jesús, cuando empieza su ministerio, le dice a cada uno de los apóstoles y discípulos que andan con él, déjalo todo y sígueme. Eso es un desierto.
Todos dejaron sus trabajos, dejaron sus familias, la dejaron atendida, pero se tuvieron que ir con él. Y eso trae una discrepancia y unas situaciones adicionales. En un momento Jesús dijo, el que no lo deja todo por mí no es digno de mí. Hoy en día, usted le dice a la gente, deja todo por Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo? El dejar todo por el Señor es simplemente un desierto que Dios te entra. Porque si usted ha leído la palabra, usted se va a dar cuenta que los discípulos le dijeron a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo por ti y nosotros ¿qué vamos a recibir? Y Jesús le dice, 100 veces tanto aquí en la tierra y en el cielo la vida eterna. Si tú recibes 100 veces tanto aquí en la tierra, el que lo dejes todo por él es un desierto. Para conocerlo y para entenderlo. Nosotros estamos en el 2025, en enero, y este es un año que está empezando. Y como hablé el sábado pasado acerca de unas herramientas, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Jesús estuvo 3 años y medio predicando el Evangelio. Y hay una frase que Jesús decía a menudo con los discípulos. Él decía, oh hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Jesús los confrontaba. Jesús le estaba diciendo, ¿cuándo van a estar preparados? El tiempo apremia. ¿Cuándo te vas a preparar? ¿Porque estás cómodo? ¿Porque estás con el novio? Una vez le preguntaron a Jesús, ¿tus discípulos no ayunan? Y él le dijo, ¿quién va a ayunar con el novio? Pero cuando el novio se les ha quitado, ayunarán. Y Jesús peleaba con los discípulos y le decía, oh hombres de poca fe. En otras palabras, ustedes son los que van a seguir esto aquí en la tierra y no me están representando como es. ¿Cuándo se van a ajustar los pantalones y apretar la correa para hacer las cosas como tienen que hacerlas? En los desiertos, Dios te confronta. En los desiertos, tú conoces tu humanidad versus lo sobrenatural de Dios. Nosotros hemos estado estudiando todos estos últimos 2 años acerca de Génesis y Éxodo. Y cuando Dios lleva al pueblo de Israel al desierto, Dios los confronta con todas las áreas existenciales del ser humano. Ropa, comida, calzado, bebida, cobertura, protección, fuego, calor para el frío de la noche, sombra para el calor del día. Le dio identidad, le da leyes, le da nombre, son su pueblo. Dios confronta a cada una de las áreas del ser humano y las prueba. El maná fue algo que Dios le da al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está gritando y chillando de que no hay comida. Habían animales, pero no hay comida. El agua de la Peña de Oreb, el agua de Mara. Todas estas cosas Dios las está proveyendo en un ambiente completamente inseguro, que es un desierto. Y Dios le está proveyendo de que sus vestidos no se agoten, no se rasguen, la tela no se ponga vieja, su calzado no se gaste. Por 40 años, mi hermano. ¿Por qué Dios nos lleva al desierto? Dios es un Dios que le gusta confrontar.
Y ahora yo le pregunto a los papás, ¿por qué ustedes confrontan a sus hijos? Me van a decir, para corregirlo. ¿Y por qué los tienes que corregir? Porque están haciendo las cosas mal. Tú los estás confrontando porque están haciendo las cosas mal, ¿verdad? Me van a decir, sí, pues Dios te confronta porque estás haciendo las cosas mal. Hay gente que no le gusta ser confrontado. Hay gente que le está a la muerte. Todos los años que yo llevo en el Evangelio, toda mi vida, yo me he dado cuenta de una cosa. Y es que las personas que cuando son confrontadas se quedan presentes y dicen, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que bregar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué hice mal? Son las personas que van a crecer más rápido en la iglesia. Las personas que tú los confrontas y dicen, eso no es verdad, tú no tienes la razón, no quieren que le den forma, no quieren que le digan qué tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Eso siempre están tratando de esconderse y acá en Puerto Rico dicen que están como una anguila que cuando tú la quieres agarrar se te zafa. Esas personas se tardan muchísimo en crecer. En otras palabras, el hijo que lleva el corazón del padre tiene el carácter del padre más rápido. El hijo que no se quiere someter al carácter de su padre no conoce a su padre y le teme. ¿A cuántas iglesias usted ha ido que la gente que se ha convertido, que la gente que ha aceptado a Cristo como su Salvador, le teme a Dios? Me acuerdo cuando yo era pequeño que te decían, mira, cuidado que Dios te está mirando. Y si haces algo malo te va a castigar. Yo le tenía un miedo a Dios. Porque me decían, Él es tu padre. Y yo decía, pero mi papá carnal, para el tiempo que yo me crié, te daban con la correa. Y me decían, por eso, Él es tu padre y también te va a dar con la correa. Entonces, yo me crié en una iglesia que amaba a Dios, pero no lo conocía bien. Decía que era su padre, pero no lo conocían bien. Pero le tenían miedo. Si tú le tienes miedo a Dios, una cosa es temer de respeto, de que tú eres rey, de que tú eres soberano, y otra cosa es temor de terror. Si tú, lo voy a decir de esta forma, y vuelvo y digo, el tema lo estoy llevando directo y fuerte. Si usted, yo lo que voy a decir, es de las personas que le oran a Jesús y no le oran al Padre, porque dice, no, yo me identifico más con Jesús porque Él fue carne y Él entiende mis pesares, yo mejor hablo con Él y que después Jesús hable con el Padre. Usted le teme a Dios con terror, no con temor. Y usted va a decir, no, ¿cómo tú te atreves a decir eso? Si yo amo a Dios. Escucha, Jesús, cuando vino a esta tierra a predicar el Evangelio, vino a hacer camino vivo hacia el Padre, para que todos nosotros lleguemos al Padre. No para que te quedes en Jesús y que Jesús tenga la relación con su Padre. Si tú le oras a Jesús y no hablas con el Padre, tú no conoces el amor de Dios, tú no conoces a Dios, tú lo ves como si fuera un terror. Él me castiga, me puede quitar todo lo que yo tengo, si me porto mal, yo no sé qué voy a hacer, no sé cómo van a pasar las cosas.
Deja de temerle a Dios con terror y teme a Dios con amor. Jesús dijo, el Padre quiere que le pidan, hablen con Él. Jesús está diciendo, hablen con el Padre. Y yo voy a explicar uno de los puntos, son muchos, son varios, pero uno de los puntos por la cual la gente no quiere en la oración hablar con Dios, Padre. Hablan con Jesús, pero con el Padre no se dirigen. Y es porque la figura paternal que ellos tienen, sea papá de carne y sangre, o sea un papá que lo adoptó, o un padrastro, la persona que lo... la figura paternal fue una figura torcida y maltratante. No había acceso a esa figura. Hablar con esa persona era un problema. Y cuando nosotros nos convertimos a Cristo y tenemos esa figura, que no es una figura saludable, la proyectamos con el Padre Celestial. Por eso es que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva al desierto y antes de entregarle la tierra por heredad, le dice, quiero que me conozcan. Porque si tú no lo conoces a Él, tú vas a inferir de que Él es como la figura paternal que tú tuviste. O figura de autoridad. Y yo voy a hacer esto claro y conciso. Ninguna figura paternal se asemeja a Dios, sino que es una sombra de lo que es Dios. Y usted va a decir, ¿pero cómo es esto? No, ninguna se asemeja. ¿Por qué? Porque yo me crié con mi papá, el pastor Héctor Álvarez. El pastor Héctor Álvarez le ha servido a Dios y el pastor Héctor Álvarez ha estado con la iglesia más de 38 años y me ha enseñado lo que es justicia y verdad. Pero él tiene un montón de defectos. Y va a decir, va a hablar de su papá mal. No, te voy a hablar de los defectos que tiene él, que tengo yo y que tienes tú. Él duerme. Él no puede estar despierto 24 horas, velando por mí. Mi Padre Celestial no duerme y está 24/7 velando por mí. Mi papá carnal salía a trabajar y no estaba presente en la casa, ni cuando yo iba a la escuela en los salones no estaba presente. Pero mi papá celestial, que es omnipresente, estaba en la casa, en los cuartos, en el patio, en la escuela, en la guagua escolar, en la calle, en el mall. Nunca me dejaba. Trata de comparar al Padre Celestial con un Padre carnal y no es lo mismo. Mi Padre, aunque me lo quería dar todo, me proveyó de todo, Él no me puede dar aliento de vida. Mi Padre carnal no puede llenar mi parte espiritual que le pertenece a Dios. Y cuando yo soy mayor de edad, me voy a trabajar, me mudo y estoy viviendo en otro lado, mi papá vive en un lugar, yo vivo en otro. Pero mi papá celestial, escucha bien, a través de Jesucristo, dice la Biblia, que hizo que este cuerpo se convirtiera en templo de Dios, donde habita Dios. En este cuerpo que es templo de Dios, mi papá carnal no puede habitar. Si usted no hace la diferencia entre lo que es el papá espiritual y el papá carnal, usted va a estar tratando a Dios como su padre carnal que lo crió. Y usted va a ver 20,000 desperfectos. Por eso es que muchas veces la gente, cuando van a orar, oran en desesperación porque piensan que si mi papá carnal
duerme. Y cuando duerme no está pendiente a mí. ¿Quién sabe Dios también duerme y no está pendiente a mí? Por eso que a veces las oraciones son, Dios mío, tú no viste, tú no te diste cuenta. Porque usted está atribuyendo lo del papá carnal al papá espiritual. Entonces, mi papá, que era pastor, y es pastor, cuando yo era un niño, si yo me quería acercar a él, y él estaba atendiendo llamadas telefónicas, o estaba atendiendo gente de la iglesia, pues yo tenía que esperar, sentarme a esperar a que terminara, porque es un respeto, el que termina de hablar, y entonces después él me puede atender. Mi papá carnal, esto es, si usted no lo sabía, puede atender, más o menos en el planeta Tierra hay 7.5 billones, Dios puede atender los 7.5 billones a la vez. Y es personalizado. Cuando yo me acerco a Dios, yo no tengo que esperar a hacer fila a que Él termine de atender a la gente de Asia para ver si puede atender a alguien de Puerto Rico. Hay gente que cuando ora, le dan a Dios Padre humanidad de fragilidad. Conozca a su Padre Celestial. Por eso es que Dios le dice a Moisés, lleva a mi pueblo al desierto para que me conozcan. Y vamos a hablar a calzón quitado. Hay mucha gente en la iglesia que aman a Dios, le quieren servir, pero no le han conocido todavía, porque hay áreas en su vida que tienen que crecer. Por eso es que Dios te mete en un desierto para que lo conozcas. Yo he escuchado personas que quizás no han leído mucho el Antiguo Testamento y siempre se quedan en el Nuevo Testamento y vienen y dicen, no, porque el pueblo de Israel nunca escuchó la voz de Dios audible. Eso está en la Biblia. Dice la Biblia que Dios bajó entre medio de ellos y le habló y se espantaron y le dijeron a Moisés que no hable con nosotros porque nosotros sentimos que vamos a morir. Mejor que hable contigo. ¿Cuál era el deseo de Dios? Que ellos escucharan su voz. ¿Cuál fue el pánico del pueblo de Israel? No me hable. Y lo voy a decir. Hay muchas personas en las iglesias que aman a Dios, pero le tienen terror. Y le dicen, no me hable. Háblale al pastor. Esa no es la relación que Dios quiere tener contigo. Dios es tu Padre. Y como Padre Celestial, Él anhela estar cerca de ti. Él anhela, lo voy a decir de esta forma, Él le agrada escuchar tu voz. Él le agrada cuando tú estás delante de Él, el poder oler tu presencia, oler tu perfume. Él le agrada poder ver a sus hijos que se acercan con agrado y Él puede disfrutar de su presencia. Quizás tú eres de las personas que te enseñaron que nosotros necesitamos la presencia de Dios, nada más. Y siempre es, nosotros necesitamos, Dios no necesita nada. Nosotros necesitamos, Dios no necesita nada. Nosotros necesitamos, Dios no necesita nada. Cuando usted ve en la Biblia, Él envía a su Hijo porque Él quiere salvar a la creación que se le perdió. Él necesita redimir lo que era de Él. Eso para Dios es un agrado, es precioso tener a sus hijos con Él. Escuchar la voz de sus hijos, deleitarse en la presencia de sus hijos y Él manifestarse con sus hijos. Es una de las cosas por la cual Dios te lleva a un desierto. Porque en este mundo hay muchas cosas que brillan, hay muchas cosas que hacen ruido, hay mucho entretenimiento que nos quita de la realidad de Dios. Y cuando Dios te quita algo, te lo quita porque eso impide
que Dios pueda manifestarte en tu vida. Estamos hablando acerca de los desiertos, porque cuando Dios envía al pueblo de Israel al desierto, lo que se estima más o menos es que ellos pudieron haber cruzado de Egipto hacia la tierra prometida como en una caravana de casi 1 millón de personas. Se pudieron haber tardado solamente 2 semanas. Como hicieron una pausa en el Sinaí y estuvieron un tiempo allí. Moisés tuvo 40 días en la parte de arriba y después tuvo 40 días. Pues se iban a tardar más por las revelaciones de Dios y por el pacto de Dios y por el tabernáculo y todo lo demás. Pero el camino era un camino de 2 semanas. Cuando el pueblo de Israel llega por primera vez a Canaán y Dios le dice, entra, ellos no conocían a Dios. Le dijeron a Dios no. Porque ellos conocían de su padre Abraham, Isaac, Jacob, que después se le cambia a Israel. Ellos conocían de sus tribus, ¿verdad? De los 12 hijos de Israel, Rubén, Simeón, Leví, Dan, Gad, Neftalí, Zabulón, José, Benjamín. Eran 12. Pero no conocían a Dios. Por eso es que cuando Dios le dice, entran, ellos no entran porque no lo conocen. Y Dios viene y dice, no van a entrar, vuelven al desierto. ¿Por qué? Porque cuando Dios te pone en un desierto y tú no tienes un espíritu moldeable, Dios te deja en el desierto. Porque te ama. Y usted va a decir, ¿por qué Dios hace eso? Bueno, usted se lo hace a los hijos suyos. Cuando un hijo suyo no aprende la lección, usted vuelve y se la repite. Y se la repite y se la repite hasta que la aprenda. Una de las cosas que tiene el ser humano es que el ser humano tiene una identidad de querer ser conocido, de querer ser entendido y de querer ser amado. Y una de las quejas que yo he escuchado en mucha gente ya adulta, unos dicen, mis hijos no me entienden. Otros dicen, mi esposa no me entiende, mi esposo no me entiende. ¿Qué es lo que la gente se refiere con eso? Que quieren que lo conozcan, que quieren que saquen tiempo para poder entender y comprender. Y usted va a decir, claro, pero si Dios está haciendo eso mismo con nosotros y nosotros no nos gusta. ¿Qué Dios quiere? Dice la Biblia, si en algo se va a gloriar a alguien, que se gloríe en conocerme y entenderme. Usted sabe que el Dios eterno, el creador de la vida, Él está diciendo a los hombres, quiero que me conozcan y me entiendan. Y nosotros estamos mirándolo como que, ¿qué es lo que tú dices? No entiendo lo que tú dices. Hay mucho, son mucho lo que tú estás pidiendo. ¿Usted sabe por qué lo decimos así? Lo voy a decir porque el hombre es arrogante. Nosotros somos arrogantes y pedantes. Si el asunto no tiene que ver con nosotros, no nos importa. Así somos. La parte carnal es así. Si usted está en un lugar y están hablando acerca de otra persona y están diciendo lo bueno que lo hace, usted va a decir, yo no quiero estar aquí, ¿para qué? Esto no están hablando de mí, me voy. Hay mucha gente que quiere ser el centro de atención. Y si están en una actividad y no son el centro de atención, es como si le hubiesen dado un receptáculo, le apagaron el switch y se apagó por completo. Dios viene a la vida de nosotros y Dios quiere
revelarse, Dios quiere que los conozcamos. Y nosotros le decimos, ahora no, después. Hay gente que dice, Señor, vamos a bregar esto cuando yo tenga ya 60 años, que esté en el retiro, y ahí yo te sirvo. Y no me estoy inventando esto, muchas personas me han dicho eso. Hay otras personas que dicen, bueno, Señor mío, deja que yo compre la casa, que tenga los hijos y que los saque de la escuela, entonces ahí estamos contigo. Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto. Él vela por nosotros de una forma súper especial. Que Él está dispuesto a detener la tierra en el eje que gira alrededor del sol para salvarnos. Por eso es que Dios usa los desiertos. Y vamos para Deuteronomio capítulo 8. Y esta primera parte que estamos hablando acerca del desierto, simplemente en la introducción. Deuteronomio capítulo 8. Yo quiero que usted lo marque y lo estudie en su casa. Saque tiempo para leer, saque tiempo para leer la Biblia. Y si usted lee cosas y usted quizás no las entiende muy bien, vaya a la iglesia, pregúntale a su pastor. Y como he dicho otras veces, si no tiene escuela bíblica en su iglesia, hable con su pastor para que hagan un grupo, estudie la Biblia. Dice Deuteronomio capítulo 8, el verso 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Esto es Dios hablándole al pueblo de Israel en el desierto. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Esto es Moisés hablando. O sea, Dios hizo esto contigo para probar a ver qué había en tu corazón. Eso no es lo que hacen los papás con los hijos. Los ponen a prueba. Yo me acuerdo cuando yo era un nene, mi papá nos daba unas mesadas por unos trabajos que hacíamos en la casa, ¿verdad? De darle comidita a los pajaritos y a los peces y eso. Y nos daba una cantidad de dinero. En un momento eran quizás $5 a la semana o algo así. Para no se espanten, estamos hablando de los 80. Que quizás la juventud hoy en día dicen 5 pesos. 5 pesos en un día se hacen nada. Cuando él me daba los 5 pesitos, al principio yo no me daba cuenta, pero después me daba cuenta. Él estaba pendiente a ver qué yo hacía con esos $5. Me estaba probando. Y entonces, en mi ignorancia, yo decía, yo los trabajé. Estos $5 son míos. Pero él me miraba y observaba a ver si los iba a malgastar, si yo iba a guardar parte, si iba a diezmar. Me probaba. Y esto es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Te saqué, te afligí, te llevé al desierto para probarte a ver qué había en tu corazón y si guardabas mis mandamientos. Y dice el 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocían tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Usted no va a conseguir una relación íntima con Dios hasta que usted no entre en un desierto. Todas las personas que están diciendo, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me use, bienvenido a un desierto para que lo conozcas. Para que toda la palabra que has dicho, que yo amo a Dios y yo lo que sea lo hago por Dios, yo doy mi vida por Dios, ahí es que te van a probar, para que tú conozcas lo que hay en tu corazón y verdaderamente lo puedas entregar por completo. Esta es la primera parte del desierto, que es la introducción. Y como había dicho al principio, los desiertos son varios. Y hay dos tipos de desiertos que son muy importantes
lo había tocado hace un tiempo, lo voy a tocar ahora en esta más a fondo. Está el desierto que Dios te lleva y te entra al desierto. Y está el desierto que tú entras por ti mismo, por desobediencia, por cobardía, por miedo, porque te da con romperlo todo. Y después ese desierto es un desierto bien diferente. Porque te vas a encontrar con Él. Sí, te vas a encontrar con Él. Pero el desierto que Dios te entra, te saca por otro lugar crecido. El desierto que tú entras por tu carácter, por tus malas mañas, porque no te aguantas, porque se te hace difícil, porque no agarras forma. Después que tú entras, Dios te dice, por donde entraste, por ahí mismo sal. Entonces tú tienes que, con tu vergüenza, tener que volver para atrás por donde te entraste y arrepentido y con vergüenza ajena. Así que vamos a seguir hablando acerca de desiertos y el deseo que hay en el corazón de Dios para tu vida y el deseo que hay en el corazón del Espíritu Santo, en el corazón del Padre, que el Espíritu Santo sabe lo que es que puedas crecer y puedas ver cómo Él opera para que dejes de pelear con Él, para que puedas conocer que es Él y no es el diablo, porque hay muchos cristianos que reprenden a Dios pensando que es el diablo. Reprenden al Espíritu Santo pensando que es el diablo porque no le conocen todavía. Y este es el deseo, dar herramientas para que en este año tú puedas poseer, puedas entrar y puedas hacer la voluntad de Dios y puedas representar su nombre con la honra y el honor que se merece. Así que, si Dios lo permite, seguimos el sábado próximo. Sigan orando por este ministerio. Nosotros tenemos luchas, nosotros tenemos batallas y estamos muy agradecidos por la gente que ora y le pide a Dios por nosotros. Así que, si Dios lo permite, el sábado próximo nos vemos y seguimos con la segunda parte de Desierto. Bendiciones.